Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Mejoró un poquito. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Me alegra mucho, gracias al Señor que nos permite una vez más poder reunirnos, tener el privilegio de exaltarle, de bendecirle y también de poder ver en su palabra cuál es su voluntad para nosotros. Entonces, ese es un gran privilegio que tenemos, es un don que Dios nos ha dado. Entonces, para iniciar, quiero recordarles que en los domingos anteriores hemos venido haciendo una serie acerca de la epístola a los Colosenses. En la última enseñanza, la última reflexión que hicimos, llevamos a cabo la reflexión basada en los 7 primeros versículos en el capítulo 2 del libro de la epístola de los Colosenses. Vamos a continuar en estos 2 domingos, o sea, hoy y el siguiente, vamos a ver los versículos del 8 al 15. Vamos a hacer allí una separación hoy y el próximo domingo. Entonces, porque hoy vamos a ver la primera parte. Y para hacer un poco de memoria, para poder entrar en contexto, recordemos cuál es el mensaje primario de esta carta, cuál era el tema, lo que quería comunicar el apóstol a estos hermanos, y era básicamente la superioridad y la preeminencia del Señor Jesucristo, e enseñar esa verdad espiritual tan importante para nosotros. Pero además de eso, ¿qué implicaciones y cuál es la relación que tiene esa verdad acerca de la preeminencia de Jesucristo con nosotros, los creyentes? ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? Eso es básicamente el tema allí. Por otro lado, también debemos recordar que aunque en esta congregación había creyentes sinceros y fieles, ¿cierto? Así como Koinonía, donde los creyentes son sinceros y fieles, sin embargo, estaban corriendo un peligro. El peligro era de ser influenciados por falsos maestros, por doctrinas que persuadían a la iglesia a seguir doctrinas humanas.
Esa era una problemática que estaba viviendo esta iglesia, pero recordemos que no era la única, porque lo que vemos en las características del Nuevo Testamento, la tendencia era de la influencia de doctrinas, como las doctrinas judaizantes y las doctrinas también que querían ir en contra de la realidad de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, uno de los propósitos de esta epístola a estos hermanos era combatir las falsas enseñanzas, combatir las herejías, combatir las doctrinas que estaban causando daño a los creyentes, y en especial una doctrina bastante peligrosa, y era distorsionar a la persona de Jesucristo, distorsionar quién era Jesucristo realmente. Es una doctrina peligrosa. Entonces, por eso en este pasaje que vamos a ver en este domingo y el próximo, también vamos a estar viendo cómo el apóstol exhorta a ver características importantes de quién es Jesucristo para exaltarle, y también qué tiene que ver eso con nosotros. Entonces comienzo con algunas preguntas, y es ¿qué beneficios podemos tener nosotros? ¿Qué bendiciones podemos tener nosotros con esa verdad espiritual que el Señor Jesucristo sea preeminente y superior en su persona y en su obra? O sea, ¿qué beneficios tenemos? ¿Qué aporta para nuestra vida? Y además de eso, ¿qué implica la obra de Jesucristo y su persona para nosotros en cuanto a nuestra identidad como creyentes? Eso impacta también quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros como nuevas criaturas? ¿Quiénes somos nosotros como hijos de Dios y también como redimidos por Cristo? Estamos en Cristo, y cómo impacta eso en nosotros. Eso es lo que vamos a intentar hacer en esta reflexión en el día de hoy, que yo la he titulado Nuestra unión con el Cristo preeminente y sus beneficios para nosotros. Nuestra unión con el Cristo preeminente y sus beneficios para nosotros, en los versículos 8 al 15, pero vamos a ver una primera parte, solamente versículos 8 al 10, y el próximo domingo veremos del 11 al 15. Vamos a hablar. Señor, gracias, te damos una vez más. Tú dices que oremos en todo tiempo y en todo lugar, y por eso apartamos en estos momentos este minuto para llegar delante de tu presencia y reconocer tu sabiduría por medio de tu Espíritu para nosotros. Reconocer, Señor, que tu palabra es la verdad absoluta. Reconocemos, Señor, que tú quieres ayudarnos a crecer por medio de tu palabra. Que tu palabra haga esa función, que cumpla ese propósito en esta mañana, Señor, de corregirnos, de enseñarnos, de instruirnos y de redarguirnos, para que podamos ser creyentes, discípulos maduros, preparados enteramente para toda buena obra, para las obras que ya tú tienes dispuestas y preparadas de antemano, Señor. Que tu palabra y tu Espíritu hagan una obra muy especial en nosotros, impactar nuestro corazón, para por lo menos quedar inquietados, pero de ahí en adelante, Señor, para que podamos hacer cambios en nuestras vidas conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces voy a pedirle el favor a un hermano que nos lea Colosenses 2, es la sección que vamos a estar reflexionando este domingo y el próximo. Colosenses 2, del 8 al 15. Colosenses 2, 8 y 15. ¿Ya lo tiene Jessica? Por favor. Colosenses 2, del 8 al 10. Dice: mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias Jessica. Bueno, inicialmente lo que puedo comentar a nivel general y tiene que ver también con el propósito y uno de los mensajes que quiere comunicar la carta. Vemos un mensaje evidentemente cristocéntrico, o sea, es Cristo el centro del mensaje, y todos sabemos que la palabra de Dios en todo el desarrollo siempre busca centrarse en Cristo, siempre busca que Jesucristo sea el protagonista, y eso es el protagonista de la Escritura, es el Señor Jesucristo. Pero esta carta particularmente tiene esa característica. Entonces podemos decir que en este pasaje es un pasaje muy cristocéntrico, enfocado en Jesucristo, enfocado en quién es Él, y qué implicaciones tiene eso para nosotros en nuestra identidad como creyentes. Yo puedo decir que este pasaje, esta carta y en particular este pasaje, es un pasaje muy cristológico, o sea, muy centrado y enfocado en quién es Jesucristo. Entonces, algunas características y atributos de la persona de Cristo y su obra es el mensaje que se quiere transmitir aquí como tema de este pasaje. Las características y atributos de la persona de Cristo y su obra, como por ejemplo la divinidad de Cristo, que Él es la imagen de Dios invisible y que toda la plenitud de Dios Padre mora en Él. Pero también está la autoridad de Cristo, donde allí nos está dando el mensaje y comunicando que Jesucristo es la cabeza y la autoridad sobre todas las cosas. Nuevamente, recordemos que eso, cuando comenzamos el pasaje, estudiar la carta de Colosenses, habló acerca de la preeminencia de Jesucristo en la creación. Pero también la redención en Cristo, que somos redimidos del pecado, de la carne y del diablo por su muerte y resurrección. Son características y atributos que el apóstol quiere comunicar en esta carta, porque es importante, porque es relevante hacerlo. Pero también habla acerca de los beneficios para nosotros como creyentes, y es cuál es el alcance y el beneficio de la obra de Cristo para los creyentes y para sus discípulos también. Entonces, con su obra en la cruz, su muerte y su resurrección, el Señor disminuye considerablemente el poder de la carne, el poder del pecado en nosotros, el poder del diablo en nosotros, simbolizado por la circuncisión y el bautismo. Pasemos a mirar algo acerca del mensaje. El mensaje básico o tema principal, el apóstol está llamando la atención,
está dando una advertencia de no permitir la entrada de otras influencias, creencias, doctrinas que distorsionan a la persona de Cristo y su obra y las implicaciones que eso tiene para la vida de cada uno de los creyentes. Ahí en el argumento de Pablo, él expone diferentes razones, motivos por los cuales el Señor Jesucristo es superior a todas esas enseñanzas que ellos estaban recibiendo, que estaban siendo influenciados en ellos y que no era en ningún caso superior a Jesucristo. Jesucristo es superior a todas esas enseñanzas que estaba recibiendo. La intención del apóstol era abrirle los ojos, abrir los ojos a la iglesia para que no permitieran que estas enseñanzas permearan a la iglesia y a la vida en general de cada uno de ellos, que iban en contra de lo que se había enseñado, en contra de quién es Jesucristo realmente. Y además, pues también para redundar en que ellos necesitaban poner más su mirada en Cristo y no tanto en otras enseñanzas que estaban basadas en doctrinas humanas, en tradiciones de hombres. Que pongan su mirada en Jesucristo, pongan su mirada en Jesucristo. Y por eso, para nosotros, como una enseñanza, como una lección también, es que nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje, espiritualmente hablando, debe estar centrado en Cristo, en quién es Jesucristo, en lo que puede hacer, en la obra de Jesucristo. En eso debe estar centrado nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje. Recuerdo en los últimos testimonios que tuvimos, en los últimos bautismos, una hermana en su testimonio dijo: yo creí en Dios, pero hasta ahora puedo ser consciente de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el centro de la fe. Y ella se dio cuenta de eso. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros desarrollemos ese conocimiento y esa conexión, esa relación con el Señor Jesucristo. Nuestro conocimiento y aprendizaje debe estar centrado en Cristo, espiritualmente hablando, y no tanto en tradiciones y en enseñanzas humanas. El apóstol hace un contraste también entre querer encontrar perfección y plenitud basado en lo humano, basado en la sabiduría humana, basado en el conocimiento humano, versus encontrar la perfección en Cristo, en su persona y en su obra. Entonces vamos a mirar cuáles son los argumentos que Pablo usa para hacer esta afirmación y cómo es que guía a los creyentes para apropiar esas realidades a su vida. Cómo Pablo guía a los creyentes. Entonces hay tres maneras, o sea, hay tres secciones ahí que el apóstol trata para llevar esta enseñanza. Lo primero es una advertencia contra el engaño, originado por diferentes fuentes falsas de sabiduría, en el versículo 8, que buscan apartar la mirada de Jesucristo. Esa es la intención, es apartar la mirada de Jesucristo. Entonces, por eso el apóstol hace una seria advertencia. Por otro lado, el apóstol entonces hace una exaltación de Jesucristo y de su obra para contrarrestar el engaño que están causando estas doctrinas de hombres, filosóficas de hombres, para que ellos pongan su mirada en Cristo y poder contrarrestar ese engaño. Y finalmente, pues mirar cuáles son los beneficios, las bendiciones y los resultados de la obra de Jesucristo en la vida de cada creyente. Entonces vamos a mirar la primera parte, que es la advertencia que Pablo hace contra el engaño, originado por diferentes fuentes falsas de sabiduría, fuentes que
que aparentemente proporcionan sabiduría, pero en el fondo tienen otro propósito. El apóstol quiere denunciar un engaño, el engaño que nos aparta de Cristo, de su obra redentora y de su obra santificadora. Entonces allí el apóstol dice, miren que nadie los engañe. Ojo, es lo que está diciendo, ¿verdad? Aquí, en el lenguaje nuestro. Ojo, alertas, vigilantes, que nadie los engañe, por medio de, y menciona allí algunas formas de engaño: filosofía, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo, etc. Entonces, un mirar significa estar alertas. Estén alertas. O sea, esta es una advertencia seria. Estén alertas. Y recordemos que en la sección anterior mencionamos también, y el apóstol menciona el engaño. No es la primera vez. Y si esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Porque el engaño se presenta sutilmente. El engaño no se presenta contundentemente. El engaño se presenta sutil para poder cumplir el propósito. Es introducir una mentira sutilmente que aparentemente es una verdad, o que satisface necesidades humanas, pero que realmente no van a satisfacer las necesidades espirituales. Entonces, ojo con el engaño. Esto se los digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y el apóstol menciona unas fuentes específicas de dónde puede provenir el engaño. Dice filosofías. Ahora, no estamos en contra de la filosofía, ¿verdad? Yo di filosofía, yo no sé si todavía se da filosofía en el colegio, no sé, pero yo di filosofía, ¿cierto? Pero el tema es que en esta iglesia se estaba introduciendo más el amor a la sabiduría humana más que a Dios, más que a Cristo. Y es diferente. No digo que la sabiduría humana es mala, no. Digo que está por encima de la sabiduría humana. Está por encima de la sabiduría humana. Ese amor a la sabiduría humana no puede ayudarnos en nada para la salvación, para la santificación y para la edificación nuestra. No nos ayuda en nada. Pero también dice, no se dejen llevar por huecas sutilezas, que es algo que aparentemente es real, pero no tiene ningún fundamento. Lo mencioné hace un momento. Los engaños se presentan sutiles, pero muy convincentes. Los engaños se presentan sutiles, pero muy convincentes. Pero son descubiertos cuando se confrontan con la palabra de Dios y cuando se confrontan con Cristo. Y nosotros también tenemos que estar alertas, tenemos que estar vigilantes, porque hay muchas verdades, hay muchas cosas que parecen verdad, pero realmente no son verdad. Pero también dice el apóstol, según las tradiciones de los hombres. Allí está haciendo un contraste bastante significativo entre enfocarse en Cristo y enfocarse en las tradiciones de los hombres, en lo que los hombres expresen y digan y declaren acerca de lo que espiritualmente está bien o no. Uno tiene que siempre filtrar. Necesitamos filtrar lo que escuchamos, si va conforme a Cristo y si va conforme a la palabra. Entonces, según las tradiciones de los hombres, por ejemplo, que la salvación es por obras, esa es una tradición de los hombres, esa no es la tradición de la Escritura.
Esa no es la verdadera realidad, aparte de la redundancia, de lo que nosotros aprendemos en cuanto a la obra de Jesucristo, que la salvación es por la gracia, no es por las obras. Esas son doctrinas de hombres. Y conforme a los rudimentos del mundo, ¿qué significa eso? Los rudimentos del mundo son aquellos principios, reglas, regulaciones que nos son impuestas por la cultura y por la sociedad. Por la cultura y por la sociedad. Esos son ejemplos de estas cosas que estaban siendo introducidas en esa iglesia y las cosas no han cambiado. O sea, seguimos viviendo exactamente lo mismo y todo esto son cosas que quieren competir con Cristo y con la palabra. Y nosotros no podemos permitir que estas cosas sean involucradas en nuestra vida, porque el fin es el engaño, el error y la destrucción espiritual. Entonces, la idea del apóstol de mencionar es el contraste de estas fuentes de conocimiento o fuentes que nos pueden dar plenitud de vida con la fuente verdadera, que es Jesucristo. Jesucristo es la fuente verdadera. Jesucristo a través de la palabra, de lo que la Escritura nos enseña. Que lo que tiene superioridad y validez es lo que se enseña a través de la revelación de la Escritura acerca de Jesucristo, de su obra, acerca de nuestra condición pecaminosa, ¿sí? Que somos viles pecadores y que si no fuera por Cristo estaríamos fritos. Eso es lo que el apóstol está queriendo comunicar y enseñar. Tenemos que recordar que la misma Escritura nos exhorta a nosotros a creer lo que está en la Escritura. La Escritura es nuestra fuente final de autoridad. No es que es la única autoridad, sino es la fuente final de autoridad. Es la autoridad sobre todas las demás autoridades, porque autoridades hay, ¿verdad? Pero la fuente final de autoridad es la Escritura. Vamos a ver algunos ejemplos de conocimientos engañosos. La cultura. La cultura en que vivimos enseña. La cultura enseña. El conocimiento secular antes que el conocimiento de Dios para alcanzar plenitud y satisfacción personal. La cultura enseña mucho eso. El humanismo, el conocimiento del yo y de mi propia satisfacción, es decir, como tú te sientas, si tú te sientes bien con lo que tú piensas o haces, no hay problema. Siempre y cuando tú te sientas bien y no le hagas daño a los demás, esa es una mentira. Porque con lo que yo pienso y hago, le puedo hacer daño a los demás. Eso es una mentira. Y esa es una de las cosas con las cuales estaba luchando en esta iglesia y luchamos también los creyentes. Es no permitir el involucramiento de la cultura en nuestra vida. El humanismo, el pensamiento propio, o sea, la sabiduría en nuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Otro aspecto, el gnosticismo. ¿Han escuchado hablar del gnosticismo? El gnosticismo, que la salvación viene por tener un conocimiento superior, un conocimiento especial, espiritual. Pero ¿quién sabe de qué espíritu? Porque de Cristo no es. Definitivamente. De Cristo no es. Porque está separada de Cristo y de la Escritura. Esa era una influencia que estos hermanos estaban viviendo. ¿Sí? El gnosticismo.
La salvación viene por un conocimiento especial y eso tiene que ver con la cultura en el contexto en el que ellos estaban viviendo, la cultura griega. Entonces, muchos de nosotros o todos sabemos la influencia del que tenía la cultura griega, pero separada de Cristo. Y también la influencia no bíblica, doctrinas que distorsionan a Dios, a Jesucristo y su carácter. Y escuchamos, ¿verdad? Por ejemplo, el man está vivo. Se escucha muy bonito, ¿verdad? No el título no me agrada para nada. Pero las enseñanzas pueden tener algo bueno, entre comillas, ¿cierto? Pero ¿dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? Y me entristece mucho saber o enterarme que creyentes dicen, ay, yo utilizo el man está vivo como, a veces como mi devocional. Grave. Grave. Porque no tiene énfasis en Cristo, enfoque en Cristo, en el Señor Jesucristo, en su obra, en su persona. Son cosas que se pueden involucrar, tenemos que filtrar, necesitamos filtrar lo que escuchamos. Necesitamos filtrar las influencias no bíblicas. Este señor que escribe el man está vivo en una de sus exposiciones. Nadie me lo dijo, yo lo vi, lo escuché. Y dijo que la vida eterna era solamente una creencia. Y que como era una sola creencia, disfrutemos la vida aquí por si las moscas. Entonces, está poniendo en duda la palabra de Dios. Por si las moscas, eso es una creencia. La vida eterna es una creencia. Entonces, como es una creencia, mejor vivamos la vida, porque no sabemos. Pero la palabra de Dios dice que la vida eterna es una realidad. Y nosotros creemos en la vida eterna. Y es una realidad porque fue Dios que lo dijo. Fue Dios. Entonces, estamos poniendo, si se pone en duda la palabra de Dios, se pone en duda la obra de Jesucristo. Siguiente. Entonces, el apóstol hace una exaltación de Jesucristo y su obra para contrarrestar el engaño. ¿Quién es Jesucristo? Razones o argumentos por los cuales no deben dejarse engañar conforme a las doctrinas humanas y no según Cristo. Miren, Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es que Jesucristo no es cualquier maestro, no es cualquier profeta, no es cualquier hombre. ¿Qué significado tiene eso para poder entender la razón por la cual tenemos que afirmarnos en Cristo y enfocarnos en Cristo? Pues esa palabra corporalmente significa el cuerpo, ¿no? El cuerpo físico de Jesucristo. Y que de él habita toda la plenitud de la deidad, eso significa que se está identificando a Jesucristo con la misma esencia de Dios el Padre. La misma esencia. No es que Él sea Dios el Padre, pero toda la divinidad del Padre, la misma divinidad del Padre, habita en Jesucristo, la misma, o sea, la misma esencia, las mismas cualidades, los mismos atributos, la misma naturaleza de Dios el Padre habita en Dios el Hijo, en Jesucristo. Eso fue un concepto que el apóstol manejó. La carta maneja al principio, cuando dice en el capítulo 1, versículo 19, dijo, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Que en él habite toda la plenitud. Pero el apóstol estaba enseñando esto
porque habían ataques contra la naturaleza de Jesucristo. ¿De quién es Cristo realmente? Filosofías que negaban la deidad de Cristo para rebajarlo y dependiendo o en la misma medida en la que nosotros veamos a Cristo, en esa misma medida nos vamos a ver a nosotros y nuestra relación con Él y nuestra vida. Vamos a ver si tengo, creo que tengo, no tengo unos ejemplos aquí, pero los voy a mencionar. Algunas filosofías que niegan la deidad de Cristo, las cuales restan a su esencia y a su naturaleza como Dios. El arrianismo. El arrianismo. Y eso existe hoy en día. Lo que pasa es que no voy a mencionar la creencia religiosa que en estos momentos creen eso, ¿verdad? El arrianismo dice que Jesucristo es un ángel creado por Dios, pero no es el Dios todopoderoso. Y eso existe. Eso existe todavía y se predica eso hoy en día. El modalismo. Eso existe hoy en día. Y se enseña eso. Y hay iglesias que enseñan eso. Enseñan que Dios se manifiesta en tres formas diferentes. Que Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo. Miren que aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Eso se contrapone a la doctrina de la Trinidad, que dice que Dios es un ser que existe y subsiste eterna y simultáneamente en tres personas diferentes, no manifestaciones. Eso es diferente. No son manifestaciones, son personas. Tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales se relacionan el uno con el otro. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Tres personas diferentes que se relacionan. Pero el modalismo dice no, son tres modos diferentes de Dios. Primero se aparece como el Padre, después se aparece como el Hijo y después se aparece como el Espíritu Santo, pero es el mismo. No es la misma persona. Si es el mismo Dios, claro que sí. Si es el mismo Dios, pero no es la misma persona. Y hay otro que dice que Jesús tiene una sola naturaleza. Jesús es de una sola naturaleza. Y no, Jesús es de dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Porque Jesús fue solamente un buen maestro o un profeta, pero solamente eso. Esa creencia y esas doctrinas atacan la doctrina de Jesucristo. ¿De quién es Jesucristo? Y eso era por lo que estaba el apóstol peleaba por eso, para que entendieran realmente quién es. En él habita toda la plenitud de la deidad, toda, no parte. No es un Dios en minúscula, no es un Dios. Jesucristo no es un Dios pequeño. Jesucristo es Dios, el Dios todopoderoso, igual que el Padre. Y nosotros necesitamos como creyentes tener claridad en eso. Necesitamos tener claridad porque esa es la naturaleza del Dios que nos enseña la Escritura. El segundo aspecto en el cual el apóstol exalta a Jesucristo y su obra es que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza, Él es la autoridad. ¿Qué significa esta característica? Implica que no hay nada ni nadie que está por encima de Jesucristo. Recordemos que Dios el Padre y el Hijo tienen la misma esencia. El Padre le dio a Jesucristo, le dio
esa autoridad por encima de todo principado, potestad sobre la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza y autoridad sobre todas las naciones y los gobernantes de las naciones. Es autoridad espiritual de los ejércitos celestiales de ángeles, tanto los malos como los buenos. Y esa autoridad sobre todo presidente, sobre todo rey, sobre todo gobernante. Y por eso es que nosotros podemos estar seguros y confiados, ¿cierto? No contentos, a veces no estamos contentos, ¿verdad? Está bien que no estemos contentos, pero confiados y seguros sí podemos estar de que todo gobernante, sea cual fuere, así se crea el rey, Dios y el Señor Jesucristo está por encima de él. Y eso debe darnos seguridad y nos debe dar confianza. No importa lo que haga, no importa lo que diga, nosotros tenemos que orar. Ese es nuestro trabajo, es orar. Pero con la confianza de que el Señor Jesucristo está por encima de él. Eso nos comunica a nosotros que el Señor Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. Es que Él está en una posición de autoridad. El Señor Jesucristo está en una posición de autoridad. No hay absolutamente nada creado que no se sujete bajo sus pies. Nada creado. Y eso para nosotros tiene que darnos confianza, seguridad. Y en esta iglesia había una influencia, ¿no?, que estaba amenazando la vida y la edificación de esta iglesia, que Jesucristo no era del Todopoderoso. Es que se dejó matar en una cruz, entonces es débil. ¿Cierto? Pues eso, la lógica humana, eso sería lo más natural. Ay, no, es que se dejó matar en una cruz y se murió y no hizo nada. Entonces no puede ser todopoderoso. Sí, Roberto. Respecto al Papa que falleció, seguramente cargaba un librito donde estaba contenido el dinero del Via Crucis y decía que ese librito era el fracaso de Dios. Sí. Y eso es totalmente contrario a lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo es exaltado y está en posición de victoria y de autoridad. De victoria y de autoridad. Entonces, eso también nos puede suceder a nosotros si, por un lado, permitimos que algunas creencias y enseñanzas permeen, o si no están constantemente escudriñando, estudiando el conocimiento de la Escritura y de Jesucristo. ¿De quién es Jesucristo realmente? ¿Quién es? Para que no pase lo mismo que estaba pasando en esta iglesia, donde no, el poder no lo tenía tanto Jesucristo, no, el poder y el conocimiento está en nosotros. Y eso nos puede pasar también. De depender más de nosotros, de nuestras fuerzas, y no tanto en Jesucristo. Y en la última parte son los resultados y los beneficios para nosotros como creyentes. ¿Cuáles son los beneficios para nosotros de que el Señor Jesucristo sea autoridad sobre todo y que el Señor Jesucristo sea Dios? Porque así tenemos que decirlo. ¿Quién es Jesucristo? Él es Dios. Dios el Hijo, así como Dios el Padre. ¿Qué beneficio tiene para nosotros? Entonces, porque
Eso era lo que el apóstol quería comunicarles, ¿no? O sea, déjense de estar creyendo que en Jesucristo tienen algo superior que les beneficie a ustedes. Eso que ustedes están creyendo y están dejando entrar, eso no les va a ayudar nada. Entonces, ¿qué significado tiene eso? Porque el apóstol dice que ustedes están completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Entonces, ¿qué significa estar completo? Significa que nosotros tenemos en Cristo toda la fuente de bendición, de suficiencia para satisfacer nuestras necesidades. No hay necesidad de depender, como los judaizantes, por ejemplo, que decían que había que circuncidarse para ser salvo. Y si no se circuncidaban, entonces no eran salvos. Y eso con Cristo pasó a la historia. O también no hay necesidad de confiar en los ángeles, porque esa era otra doctrina. Y más adelante lo trata. Y es confiar más en los ángeles que Cristo. Porque los ángeles tienen alas y vuelan. Cristo no voló. ¿Cierto? El ángel de la guarda, mi dulce compañía. Ya no digo más. Entonces, al poseer Cristo toda la plenitud de la deidad y ser cabeza de todo principado, autoridad, y a nosotros estar unidos con Cristo, pues nosotros tenemos disponible la fuente de aquel que es autoridad, de aquel que es Dios Todopoderoso, que tiene autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Jesucristo tiene autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Los espíritus están sujetos a él. Todo lo que significa Jesucristo en su muerte y en su resurrección, todo lo que significa Jesucristo en lo que él hizo, en lo que es, en su obra, todo eso nos involucra a nosotros. Todo, porque nos hemos unido con Cristo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra confianza en Él como nuestro único Salvador. ¿Qué más necesitamos si tenemos a la autoridad sobre todas las cosas? Tenemos a Dios el Hijo obrando en nosotros, a favor de nosotros. ¿Qué más necesitamos? Eso es lo que el apóstol les quiere decir. ¿Qué más necesitan? Eso otro que les está llegando, eso es falsedad, eso es mentira, eso es un engaño. Completos en Cristo implica que no nos falta nada que nosotros necesitemos en nuestra vida. Nada. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Estamos completos en Cristo. En un sentido práctico podríamos pensar en algunas maneras en las cuales nosotros inclusive como creyentes podríamos estar en las mismas condiciones en las que estaban estos hermanos. En otro sentido, pero al final es lo mismo. Entonces vamos a mirar unos ejemplos acá. Algunas esferas de la vida que nos harían sentir completos y que contrasta con nuestra identidad de estar completos en Cristo. ¿Qué es lo que nos hace sentir completos? ¿La plata? Puede ser. O los conocimientos académicos. Es que yo soy esto, yo hice 3 doctorados, tengo esto y tengo esto. Eso está bien. No estoy diciendo que eso está mal.
Pero no reemplacemos eso por nuestra plenitud en Cristo. O donde trabajo, el estatus laboral y el sueldo que gano. Eso no nos identifica a nosotros, nos identifica a Cristo y lo que hizo en nosotros. O la apariencia física. Me gustaría tener más pelo, la verdad que sí. Pero eso no me da plenitud. Eso no me da plenitud. O tener un cuerpo como el que se enseña ahora, ¿verdad? O sea, el cuerpo perfecto. Tanto en mujeres como en hombres, porque ahora en hombres también. Y no estoy diciendo que hacer ejercicio y eso es malo, no, eso está bien. Solamente que eso no debe reemplazar nuestra plenitud en Cristo. Nuestra plenitud en Cristo no debe reemplazarlo. O el estrato donde vivimos. Vivo en estrato 20. Entonces, soy más que el que vive en el estrato 1, 2 o 3. En Cristo no hay eso. Estamos completos en Cristo. O el estado civil. El casado es más que el divorciado o el soltero. No, eso no es así. Todos estamos completos en Cristo, sea separado, sea casado, sea soltero, sea viudo. Estamos completos en Cristo. Eso no nos debe dar plenitud. O también nuestros propios méritos, nuestras obras. Eso no nos da plenitud. Porque la obra de Jesucristo fue la obra perfecta. Nunca vamos a poder llegar a compararnos con la obra de Jesucristo. Y lo que nos da identidad es eso. Entonces, en nuestra identidad es donde se impacta el beneficio o el resultado para nosotros. De pronto, estos hermanos de esta iglesia estaban teniendo necesidades en su vida que no estaban satisfaciendo con Cristo, sino con otras cosas. Y eso nos puede pasar a nosotros. Pero nosotros estamos completos en Cristo también. Podemos experimentar plenitud en Cristo. Hermano, si a nosotros la obra de Cristo y lo que somos en Cristo no nos da plenitud, más nada nos da plenitud. Más nada. Ni el dinero, ni la posición, ni el estrato, ni la apariencia física, nada de eso nos va a dar plenitud. Entonces, no tenemos falta de nada si al estar unidos con Cristo, el Cristo preeminente, creador del universo. Él es la fuente de todas nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Eso impacta en nuestra identidad como creyentes. Estamos completos en Cristo. Pero también tenemos autoridad en Cristo. O sea, autoridad limitada, ¿no? Limitada en algún sentido, porque la palabra dice que Jesús está sentado con el Padre, pero también la palabra dice que Jesús está en una posición de autoridad, pero los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y eso es una posición espiritual de autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Nosotros también podríamos eventualmente estar creyendo en otro Cristo.
eventualmente, en un Cristo que no es el que muestra la Escritura, en algún sentido, no digo en total sentido, sino en algún sentido podríamos distorsionar quién es Cristo en nuestra vida. El Cristo según las tradiciones de los hombres, o todas las mentiras y falsedades acerca de Dios y de Cristo. Y eso impacta en nuestra vida, cómo actuamos, cómo procedemos. Todas esas mentiras, falsedades, o no hablemos de mentiras y falsedades, hablamos de distorsiones, que al fin y al cabo es lo mismo. Distorsiones acerca de Dios y de Cristo. Eso distorsiona también quienes somos en Cristo. Y eso distorsiona nuestra identidad. Vamos a ver si tengo acá unos ejemplos de qué podríamos pensar. No lo tengo. Pero el Cristo, por ejemplo, que es indiferente a nuestros pecados, eso es una distorsión, que es indiferente. O todo lo contrario, el Cristo que es acusativo y señalador. El Cristo que solamente está interesado en atender nuestras necesidades económicas y de salud. Y claro que Él está interesado en satisfacer nuestras necesidades económicas y de salud, pero no solamente estas. El Cristo que demanda méritos propios para salvarnos o para darnos de su gracia. El Cristo que no es suficiente para acercarnos a Dios, sino que necesitamos otros mediadores, que son distorsiones que podríamos estar creyendo. Y eso impacta nuestra vida espiritual, eso impacta nuestra identidad en Cristo. Y es por eso que necesitamos el conocimiento de Cristo, no el conocimiento humano, sino el conocimiento de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer ante esta realidad nosotros como creyentes? Me parece que no tengo ese ahí, hasta allí. Para nuestra identidad como creyentes, estando completos en Cristo, podemos apropiar a nosotros las siguientes verdades en nuestra convicción de quienes somos en Cristo, que estamos completos en Cristo y que Jesucristo es Dios y que tiene toda la autoridad. Y es que en Cristo yo soy aceptado, en Cristo yo estoy seguro, en Cristo tenemos un significado, en Cristo estoy sentado con Él en los lugares celestiales. Esas son implicaciones de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y eso es lo que nosotros necesitamos escudriñar, entender y apropiar en nosotros. Somos aceptados por Dios, por Cristo. Estamos seguros por Cristo. Tenemos un significado por Cristo, pero no el significado de la cultura. El significado nuestro contrasta con el significado que el mundo da a la gente, por donde vive, por donde trabaja, por lo que gana. Ese es el significado. Ese no es nuestro significado. Nuestro significado es lo que Cristo hizo en nosotros. Estamos completos en Cristo.
Por eso es que necesitamos estudiar y por eso es que en la iglesia ofrecemos discipulados, estudios, consejería, cursos, que son herramientas para afirmarnos en confianza en Cristo. Y es necesario que preguntemos cuando tengamos dudas. Aquí en la iglesia hay hermanos que son capaces, están capacitados para ayudar en cualquier confusión, duda que tengamos en cuanto a la doctrina. Y han habido hermanos que han preguntado, y eso está bien. Y han dicho, explícame la doctrina de la Trinidad, porque no la entiendo. No sé cómo es eso. Que bueno, está bien. Es necesario preguntar, pero necesitamos confrontar con la Escritura el contexto religioso y espiritual en el que vivimos para no ser confundidos. Mirad que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esa advertencia es también para nosotros, hermanos. Y para terminar, una pregunta. ¿Cuáles serían cosas con las cuales podríamos estar reemplazando a Cristo para sentirnos plenos y completos? Nuestros conocimientos teológicos, eso no reemplaza a Cristo. Nuestro servicio a la iglesia está bien, todo eso está bien, pero eso no es lo que nos da la identidad. Nuestro servicio, de estar casado, tener una relación, la profesión, eso no es lo que nos da significado. Nos da significado Cristo y lo que hizo. Les animo, hermanos, para que reflexionemos y para que el Señor nos ayude a pensar y a confrontar cada uno en dónde está poniendo su mirada. Y si no es Cristo en todas las áreas de la vida, porque pueden haber áreas de la vida en donde estamos reemplazando a Cristo para estar completos. Voy a pedir el favor a un hermano o hermana de la iglesia que ore para que el Señor nos ayude a afirmarnos en nuestra confianza en Cristo y a también discernir si estamos reemplazando a Cristo por otra cosa para sentirnos completos. Señor, pues en tu palabra tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido el derecho de mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi propósito. Y todos tus caminos te son conocidos. Sabemos, Padre Celestial, que a veces sin darnos cuenta, sutilmente mentiras del enemigo han llegado a nuestra vida. Sutilmente podemos, por Dios, satisfacer nuestro valor en cosas contrarias a Jesucristo. Por eso te pido que tú hagas la obra, que tú quebrantes, como solamente tú lo sabes hacer, todo lo torcido, todo aquello, Padre, que esté apartando nuestra mirada de Cristo, de que en Cristo estamos completos. Por tu Espíritu Santo, confróntanos para ser semejantes al Señor Jesucristo. Y danos el discernimiento espiritual, el conocimiento, la percepción de esas muchas sutilezas que a veces por medio de las redes sociales o en internet, ¿no?,
puedan estar filtradas. Ayúdanos a estar abiertas en ese. Amén. Gracias, Bel. Estamos despedidos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,